Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver el tercer ejercicio del parcialito y nos vamos a centrar en esta demostración que vemos acá. Que no M implica T, todo eso implica K, es equivalente a M implica K y no K implica no T. A simple vista, uno podría decir que no es directo de aplicar modus ponens, no podemos aplicar currificación tampoco, no nos traería ninguna ventaja, tampoco tiene la forma de curry esto. Así como a empezar usando una herramienta que muchas veces es valiosa. Recuerden que nosotros preferimos transformar nuestros implicas en no de cosas. Y tenemos una en particular que es la caracterización de la implicación. Acá yo traje los teoremas y los axiomas que vamos a usar durante esta demostración. Y nos dice que puedo transformar P implica Q en la negación del antecedente o el consecuente. Entonces yo voy a empezar a desarmar esta fórmula de a pedazos, de lo más chiquito a lo más grande. Vamos a empezar con esto, vamos a subrayar, vamos a aplicar, siempre recuerden de subrayar a lo que van a aplicar el axioma teorema. Vamos a subrayar, acá va a ser un poco más lento porque bueno, lo estoy haciendo en la compu y no puedo subrayar directamente. Así que déjenme que busque la opción de subrayado. Subrayamos la expresión, implica todo esto. Y lo que sí es muy importante también es la justificación del paso. Eso se los pedimos ya que nos permite saber si ustedes están entendiendo realmente a qué le están aplicando y nos facilita también la corrección y saber. ¿Qué sería nuestra P mayúscula? Lo que está a la izquierda de este consecuente, que es a la izquierda de la implica, perdón, que es toda no M. ¿Está bien? Entonces en este caso, mi P mayúscula lo voy a pintar de colorcito. Lo voy a pintar, lo voy a resaltar con un colorcito. En este caso va a ser todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo pinto para que quede bien claro a qué le estoy aplicando exactamente eso. Entonces, mi P mayúscula, primero que aplico caracterización del implica. Recuerden que ustedes tienen a disposición el digesto, tiene un número, el teorema en particular. Yo pongo el nombre porque no me traje el numerito, creo que es el teorema 19, pero no estoy seguro. Y mi P mayúscula le voy a asignar lo que sería la negación de M. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que pinté en azulcito. Mientras que mi Q mayúscula voy a asignarle lo correspondiente a la derecha del implica, que sería T. Entonces, al momento de transformar esta expresión por su equivalente, su fórmula equivalente, tengo que ver lo que me dice la equivalencia. Che, esto es la negación de P. Entonces, muy importante, mi fórmula P es negación de M. Yo tengo que agregar una nueva negación, eso es importantísimo. Recuerden eso. Entonces me va a quedar, y acá voy a resaltar paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque toda esta fórmula está siendo afectada por un implica. Y quiero que siga esa para respetar la equivalencia de fórmula. Todo esto, por lo cual yo lo cambie, tiene que seguir siendo afectado el completo de la fórmula equivalente por el implica. Si yo no pongo el paréntesis, estoy en problemas. Rompo precedencia. Siempre es mejor poner paréntesis y demás y después sacarlos. Entonces va a ser, veamos la definición, la negación. ¿Vieron la negación primero? Bueno, ponemos negación. Y después de la negación viene lo que sería P. Y mi P es la negación de M. Entonces ahora sumamos otra negación de M. Y después viene un OR Q mayúscula. Y mi Q mayúscula en este caso es T. Esto lo podría haber pintado para que nos quede de la misma forma. Vamos a pintarlo de rosa. Y así nos queda bien claro la transformación que estoy haciendo por equivalentes. ¿Estamos? Entonces me fijo que es mi Q mayúscula y este. Y todo esto, y esto es lo bueno de los paréntesis, todo esto, porque el implica, si vemos bien el implica completo de no M implica T, me está implicando acá, bueno, todo por lo que lo cambio sigue implicando a K. Esto equivalente voy a copiarlo tal cual, si no se va a hacer largo. Bien, entonces ahora ¿qué puedo hacer? Y sigamos trabajando con esta parte de la fórmula. Y puedo volver a aplicar caracterización. Puedo aplicar primero doble negación, ¿no? Nos saquemos de encima la doble negación. Tenemos el teorema, si no mal recuerdo, el teorema 1. Doble negación. No lo sumé porque, bueno, es de los que ya venimos manejando hace rato. Entonces, por doble negación,
asignación, vamos a hacer corto, donde mi P le asigno M, esto se transforma directamente en M o T, que implica todo esto. Implica acá, vamos por parte como corresponde, y después la equivalencia correspondiente para mantener precedencia. Recuerden que el implica tiene más precedencia que la equivalencia, ¿no? O sea, esto se resuelve primero y después se resuelve este otro. Entonces, ahora que tengo esto implica acá, voy a aplicar de vuelta caracterización de implica a este implica acá. Voy a subrayar, y en ese caso, acá vamos a prestar mucha atención a la asignación. Entonces, ¿qué va a ser mi P mayúscula? Lo que está a la izquierda del antecedente, es decir, todo esto que está entre paréntesis. Yo lo voy a pintar de azulcito para respetar el color que estamos usando antes al pintar. ¿Y qué va a ser mi Q mayúscula? Lo que está a la derecha del implica antes de la equivalencia, ¿no? Por precedencia. Entonces, lo que vamos a pintar en rosita es la K. Entonces, aplico caracterización del implica, donde mi P mayúscula le voy a asignar todo esto, lo que está antes, es decir, paréntesis, muy importante paréntesis. Si nos olvidamos los paréntesis, estamos complicados porque después vamos a arrastrar error, M o T, y lo que va a ser mi Q mayúscula va a ser K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos qué dice el implica. Bueno, esto se tiene que transformar en la negación de P. ¿Qué es mi P mayúscula? M o T entre paréntesis. Si yo me hubiese olvidado el paréntesis, seguramente únicamente hubiese negado el M, lo cual es un problema porque no es equivalente. Entonces negamos primero y vemos P mayúscula. Acá asigne a paréntesis M o T. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, muy importante eso. Y todo esto, según la definición, o, buscamos el OR, Q mayúscula. ¿Y mi Q mayúscula qué es? Y me fijo acá, que es K chiquita. Todo esto equivalente a lo que tenemos acá, que todavía no lo hemos manipulado. Ya lo vamos a usar, pero vamos paso a paso. ¿Qué puedo hacer ahora? Y esto tengo de Morgan del O, que es justamente el que tengo acá a la izquierda. Tengo la negación de un O de cosas, lo puedo transformar en la negación de los términos de las fórmulas del O y hacerlos un I, una conjunción de esas cosas. Entonces subrayo esto. Y acá fíjense que esta negación del O está siendo afectada por un OK. Eso significa que lo que reemplace yo, la fórmula por la cual reemplace esto, tiene que estar toda afectada por el O. Es decir, tiene que estar entre paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es decir, che, esto es equivalente por... Esto es equivalente por de Morgan, del O. Vamos a poner acá el OR. Donde vamos a hacer la asignación correspondiente. ¿Qué es mi P mayúscula? Nosotros tenemos negación de P o Q. Entonces vamos a poner un colorcito distinto. Vamos a poner un naranja. Acá, perdón. Un naranjita. Y mi Q va a ser vamos a poner pinta de color. De acá. No, perdón. Vamos a resaltar con ese color. Entonces, ¿qué va a ser? Mi M va a ser, o sea, mi P mayúscula va a ser M chiquita. Entonces vamos a pintar de naranja, así se ve bien en esta primera implementación. Y mi Q mayúscula va a ser la T, la vamos a pintar del azulcito ese que tenemos ahí. Perdón, de resaltar, siempre me equivoco en esta parte. Ahí estamos. Entonces, mi P mayúscula le asigno M, mi Q mayúscula le asigno T. Entonces, ¿qué me va a quedar? La negación de P y negación de Q. Y fíjense que acá, como esto está siendo afectado por K, yo antes de poner negación pongo paréntesis, porque sé que viene un O que va a afectar a todo este cambio de fórmula. Entonces me queda no, la negación de M y la negación de T. Todo eso afectado por un OK. Si yo hubiese sacado los paréntesis, estamos complicados. Primero porque tenemos dos operadores que tienen el mismo nivel de precedencia. Tenemos una situación totalmente ambigua. Y en realidad siempre este O afectó a esta fórmula de acá.
Por lo tanto, yo quiero que este O siga afectando a la fórmula por la cual lo cambie. Y la fórmula por la cual lo cambia es M, no M y no T. ¿Estamos? Entonces ahora llegamos a esto. Podríamos distribuir, sí, y llegar a algo similar, pero ahora nos vamos a encargar de la derecha de la equivalencia. ¿Qué vamos a hacer? Y yo de vuelta acá voy a aplicar caracterización de implica en los implica para sacármelos de encima, transformarlos en O. ¿Estamos? En este caso particular voy a subrayar este primer implica y voy a aplicar nuevamente caracterización. Me voy a traer esto para hacer un poquito más rápido. En este caso vamos a usar el colorcito que teníamos por defecto. Mi P mayúscula va a ser mi M chiquita. Lo vamos a pintar de ese azulcito. Y mi Q mayúscula, que está pintado de rosa, va a ser la K chiquita. ¿Estamos? Entonces, hacemos la asignación correspondiente. P mayúscula es M, Q mayúscula es K. Y por definición esto se transforma en la negación de P o Q. Demos un segundo que copie esta parte, así la tenemos lista. Entonces, ¿qué sería la negación de P? Y en mi caso P mayúscula es M, entonces va a ser la negación de M o Q mayúscula, y mi Q mayúscula es K. Todo esto, y, que es la segunda parte de acá, esta partecita. ¿Estamos? Entonces me queda I, transforme. Siempre mantengo, igual que recién, mantengo los paréntesis porque esta expresión está siendo afectada por un I, esta fórmula por un I, que es todo esto. Entonces mantenemos esa coherencia en la demostración. Ahora volvemos a aplicar caracterización de implica lo que está dentro de este paréntesis. Entonces traemos acá. Yo voy a volver a pintar de colores para que ustedes vean. En este caso mi P mayúscula que va a ser la negación de K. Entonces lo pintamos de azul. Y que va a ser mi Q mayúscula la negación de T. Todo eso afectado por negación. Acá. Entonces cambiemos la asignación. De vuelta, lo que está a la izquierda es negación de K, completo. Y lo que está a la derecha, la implica, es negación de T. Entonces, ¿cómo nos quedaría el reemplazo? Nos vamos a traer esta parte de acá, así no lo perdemos. De vuelta, paréntesis, porque estoy cambiando esta expresión, pues esta fórmula por otra equivalente que está siendo afectada por un I. Me dice la negación de P mayúscula. ¿Y qué es mi P mayúscula? La negación de K. Entonces tengo la negación de la negación de K o Q. ¿Y qué es Q? La negación, me fijo acá, la negación de T. Negación de T. ¿Estamos? Entonces yo con eso ya tengo desarmado, construido mis dos transforme mis implicas en os. Ahora me faltaría aplicar acá doble negación. Vamos a copiar la justificación de acá. Obviamente tiene que cambiar la variable porque en este caso M se va a transformar en K. Y acá me va a quedar por esta doble negación K o no T. Yo copio todo acá y reemplazo. ¿Estamos de acuerdo? No hicimos nada raro por el momento. Y ahora si prestamos atención, yo acá tengo K o no M y no T. Y acá tengo no M o K y K o no T. De cierta forma estoy distribuyendo la K con respecto al I. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esto tiene dos posibles soluciones. Podemos aplicar distributiva de lo con el I de este lado y después conmutar. Primero conmutar, obviamente, aplicar distributiva de lo con el I y después conmutar los O de acá adentro. O podemos hacer a la derecha una conmutativa y sacar factor común. Las dos fórmulas son válidas. Vamos a ir con la distributiva. Entonces yo subrayo esa expresión. Primero voy a conmutar. ¿Estamos? Entonces voy a aplicar conmutativa de lo. Acá voy a no hacer la asignación, debería, pero para que quede más corto el video, si no va a ser muy largo. Entonces me va a quedar K
o P minúscula, perdón. Ahora me va a molestar esto porque ahí está, gracias. KO todo esto. Quiero que sea minúsculo esto, así me queda bien. Equivalente a lo que está acá. Saquemos el subrayado. Y ahora lo que voy a hacer es distribuir el O con respecto al I. O sea, si yo tengo algo o un I de cosas, lo puedo transformar en ese elemento o el primero del I y ese elemento o el segundo del I. Entonces aplicamos distributiva, subrayamos acá. Entonces acá sí lo vamos a pintar de colores, acá si nos queda una tercera para que quede bien clarito. Vamos a pintar este de rojo. Vamos a pintar de verdecito. Perdón. Vamos a pintar de verdecito. Y esto lo vamos a pintar de... a ver, un color que no hemos usado. Estamos complicados con los colores. Este violeta. Y acá prestemos atención. Acá me gusta dejar el color, tratar de que se vea bien el colorcito, porque vamos a ver qué es lo que se está repitiendo y qué no. Entonces vemos que se está distribuyendo en realidad. Esto ya ustedes seguramente lo tienen claro, pero bueno, me gusta hacerlo con los colores, así lo vemos mejor. Entonces vemos que a la O, la P, que es lo que está a la izquierda del O, lo distribuyo y se transforma en O de cositas, y acá es P o Q y P o R. Entonces esto me quedaría por distributiva, porque esto lo voy a traer acá, así lo tenemos cerca, si no me queda medio lejos. Vamos a pegar acá. Eso es para que nos quede la asignación cerquita. Entonces, ¿qué va a ser mi P mayúscula? K. Entonces la vamos a pintar del naranja rojo. La vamos a pintar eso. ¿Qué sería mi Q mayúscula? La negación de M, lo que está a la izquierda del I. Lo pintamos de verde. ¿Qué va a ser mi R mayúscula? Lo que está en violeta, la negación de T. ¿Estamos? La negación de T. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Por aplicar distributivas, hacemos acá, esto es equivalente por distributiva de lo con el. Y esto me va a quedar, ¿dónde? P mayúscula, ¿qué es? Te vayan haciendo asignación también en simultáneo. K, donde Q mayúscula es la negación de M. Y R mayúscula va a ser, en este caso, la negación de T. Perdón que sea tan largo el video. Negación de T. ¿Estamos? Entonces ahora cambiemos esta parte de la expresión por toda esta. Entonces me va a quedar paréntesis. P mayúscula, me fijo que es K. O Q mayúscula. ¿Y qué es mi Q mayúscula? La negación de M. ¿Estamos? Lo voy a copiar y pegar. Voy a la fórmula acá y me dice y, ok, ponemos and, paréntesis, P mayúscula, que es K, o R mayúscula, que es no T. ¿Estamos? Entonces me queda distribuido eso, equivalente a todo esto que tenemos acá. Pero fíjense que tenemos exactamente lo mismo, nos faltaría conmutar este terminito de acá. Entonces subrayamos acá, aplicamos la conmutativa del O. Entonces equivalente a por conmutativa del O. Y nos va a quedar acá abajo. A ver si puedo tenerlo acá. ¿Estamos? Esa fórmula donde lo que cambia es damos vuelta a las cosas. El O de cosas. Voy a hacerlo más simple, voy a hacer esto acá. O no M, la negación de M. ¿Y qué nos faltaría finalmente? El último paso, que es decir, por reflexividad de la equivalencia, subrayamos todo esto. Y esto va a ser, bueno, tenemos dos términos equivalentes. Tenemos esto o esto, que es lo mismo que lo que está acá de este lado. Esto es equivalente por
reflexividad de la equivalencia patrón. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos paso a paso. Muy importante esto de la asignación, siempre es importante asignar correctamente, verificar que estamos asignando. Obviamente en las conmutatividades podemos evitar ese paso, pero sí prestar atención a las fórmulas y sobre todo que cuando yo hago un cambio, como en este caso, de una fórmula por una equivalente y esa fórmula está siendo afectada por una implica, por ejemplo, un I1O, mantengo los paréntesis para mantener esa equivalencia. Bueno, hasta acá llegó el video de ahora. Seguramente también le vamos a compartir el documento para que tengan acceso. Espero que les sirva.